Agradezco a Dios porque puedo grabar este tema. Vamos a continuar hablando acerca del mismo tema anterior. Ahora quiero compartir un texto eh, que está en Jeremías, capítulo 17 y versículo 9, y que nos está diciendo ese texto algo semejante a lo que estamos estudiando en los escritos de Pablo. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí desde luego no está hablando del órgano del corazón, sino del cerebro humano. Es una expresión para decir lo que es el pensamiento humano. Como somos de naturaleza pecadora, nuestro corazón es engañoso. Muchas veces, inclusive en la vida, las personas podemos tener un razonamiento que cuando vamos a hacer algo, estamos haciendo lo que nos parece que es lo que queremos y es lo que buscamos. Pero en nuestros propios pensamientos puede haber un pensamiento más profundo, un análisis más profundo de nuestra propia acción, que revela lo que de verdad estamos haciendo. Y muchas veces las personas podemos de pronto encontrarnos que nuestras acciones, el resultado de nuestras acciones, son completamente opuestos a lo que nos parece que es nuestra intención. Por eso en este tema que estamos tratando, de el no en la ley de Dios, de lo que es la naturaleza humana pecadora, todos los hijos de Dios que estamos viviendo nuestra vida en este mundo y estamos con la forma en que actuemos, en la vida que llevemos, si nos acercamos a Dios para hacer la voluntad de Dios, porque si no estaríamos perdidos completamente ya y ayudando a perderse a otras personas. Pero lo que queremos hacer las cosas correctas, por eso también en nuestras oraciones debemos enfocarnos más en nuestra propia realidad y en nuestras propias obras para que el fruto que dé sea un fruto correcto. En el tiempo de Jesús, llegando al tiempo final, ya cuando Jesús estuvo aquí, muchos hijos de Dios, dirigentes de Dios, de los líderes de la nación israelita, ellos pensaban que con su forma de enseñar, de decir y de hacer, estaban haciendo lo correcto, pero fueron ellos ejemplificados por aquella higuera que Jesús fue a buscar higos en ella y tenía hojas, pero solamente era apariencia, no tenía frutos. Cuando la naturaleza de la planta del higo es que brota primero el fruto y después la hoja. Esta era una higuera mentirosa, tenía hojas como si tuviera mucho fruto, pero no tenía un fruto. Dios la maldijo y se secó. El pueblo de Israel dejó de ser pueblo de Dios. En este tiempo, los hijos de Dios que formamos la iglesia de Dios, debemos estar seguros que nuestra planta, supongamos esa planta de higo soy yo, eres tú que estás oyendo, que nuestra planta, antes de echar o brotar hojas, que brotemos y demos fruto. Que nuestras acciones sean fruto y no solamente apariencia. Bueno, vamos a seguir leyendo
en Romanos y continuamos con el versículo 19 y sigue Pablo en su lamentación y en la forma de escribir a los romanos, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Era la lucha de Pablo en su lucha por ser un hijo de Dios fiel. Y sigue, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Si usted tiene la tendencia de hacer una cosa que sabe que no está bien y está luchando contra eso, era la experiencia de Pablo, no era quien lo hacía él, no lo estaba haciendo él, porque en su mente quería hacer otra cosa, pero el pecado, la naturaleza pecadora, es la que se encarga de hacer y de obrar. Y señalo algo más aquí en este aspecto de nuestro análisis de la ley de Dios, que debemos cuidar con todos los medios, cuidar que como que esta lucha es real y a veces queremos hacer el bien, pero no lo hacemos y no queremos hacer el mal y lo hacemos, que nuestras acciones, que nuestras palabras no hagan daño a otra persona, que no hagan daño de ninguna manera en que puedan hacer daño, porque tendríamos entonces la triste realidad y aparte de que nosotros no hagamos el bien porque estamos en esa lucha y el pecado vence de vez en cuando, también vayamos a provocar en otros que hagan el mal. Como hijos de Dios, nuestra lucha es hacer la voluntad de Dios y orar pidiéndole a Dios para que el ejemplo de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras acciones, sea lo contrario a lo que vemos que otro está haciendo y que está haciendo mal. La mejor forma de luchar contra las cosas mal hechas es haciendo nosotros las cosas en una forma correcta. Pero para esto hay que estar puesto en las manos de Dios. Dice el apóstol aquí, porque en mi interior me deleito en la ley de Dios. Y es así. En nuestro interior, en nuestra mente, qué armonía, qué perfección. Nos deleitamos en la ley de Dios. Pero veo en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi mente y me somete a la ley del pecado que está en mis miembros. Es otra manera de decir o de expresar la lucha entre el bien y el mal. Conclusión a la que llega Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el cuerpo de muerte es uno mismo. La naturaleza pecadora nos lleva al pecado y a la muerte. Miserable de uno, ¿quién nos va a librar de esto? No es la ley la que nos va a librar de esto, porque la ley lo que nos va a enseñar el pecado que otro hace o el pecado que uno mismo practica. Eso es lo que nos va a llevar nuestra misma naturaleza humana. Miserable de mí, ¿quién me va a librar? Dice Pablo, porque encuentra la solución, y lo importante aquí es la solución. Dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así, dejado así, dejado a mí mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, pero en la carne, a la ley del pecado. Pero gracias a Dios por Jesucristo, por Jesucristo, porque Él es nuestro liberador.
Aquí uso la palabra ahora liberador y no uso la palabra redentor ni salvador porque Él lo es, pero el único que puede liberarnos de esto es Jesucristo. Y ahora voy a decir algo que puede ser contradictorio, pero trataré de aclararlo lo más que puedo. Jesucristo me libera del pecado, me libera de mi naturaleza pecadora y me ayuda para vencer y para que en realidad pueda hacer el bien y pueda seguirlo. Esa es la obra de Jesús que logró cuando tomó el cuerpo humano, murió en la cruz y resucitó para salvarme. Pero esta obra que Jesús hizo, y aquí me estoy adelantando un poco, aunque ya tuve el tema para introducir el nuevo pacto, aquí me adelanto un poco en la temática y vamos a encontrar que Jesús, después de la obra que hizo en la tierra, fue al cielo y en el cielo intercede por nosotros y nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir ayuda. Pero la obra de Jesús, por nuestra salvación y nuestra capacitación para ser sus hijos en esta tierra, Él en el cielo está intercediendo por nosotros, pero en la tierra dejó al Espíritu Santo que el Padre envió para que nos enseñara lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es juicio, el Espíritu Santo que nos enseñaría todas las cosas y nos ayudaría para la victoria final. Y aquí encontramos otra vez a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en la obra de la redención del ser humano y del triunfo de la iglesia. Los que queremos vivir de acuerdo con la ley de Dios, tenemos esta ayuda que Dios nos da y podemos dar gracias a Dios porque hemos encontrado el remedio para nuestro problema que es el pecado. Ahora voy a compartir con ustedes también otra declaración bíblica que nos enseña por qué la ley tiene tanto no que finalmente llega a ser positivo, pero que es no para que la tendencia humana pecadora no sea la que triunfe. Por eso, no mates, no robes, no adulteres. Voy a leer ahora en Timoteo, capítulo 1, primera de Timoteo, capítulo 1, y voy a leer desde el versículo 10, 8, versículo 8, 9 y 10. Dice el versículo 8, sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente. La ley de Dios es buena si se la usa debidamente. ¿Y por qué dice si se la usa debidamente? Nosotros encontramos en el mundo evangélico, y cuando yo digo mundo evangélico, eh, no me refiero solamente a los pentecostales, me refiero a todas las iglesias cristianas, que no es la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene la característica de ser la iglesia católica. Pero todas las demás iglesias, bautistas, metodistas, todas las demás denominaciones cristianas que son innumerables, son una gran cantidad, tienen una confusión. Ellos dicen, y esto tengo que repetirlo después en otra temática, que cuando Cristo muere en la cruz, clavó la ley de Dios
y ya la ley de Dios no hay que guardarla porque Cristo la guardó por nosotros. Y que la ley ya quedó abolida. Y que la ley entonces se aplica para los que dicen que la ley está vigente o para los que dicen que la ley de Dios hay que guardarla. En realidad, ¿para quién se escribió la ley de Dios? La ley de Dios la dio Dios en el universo que Él creó, personas o seres que no se rebelaron contra Dios, viven guardando la ley de Dios, porque es la ley que refleja el carácter de Dios. Pero cuando el pecado llegó a la tierra, lo que estaba incorrecto no era la ley, lo que estaba incorrecto era el hombre de pecado. Cristo vino para salvar al hombre pecador, porque si el ser humano no necesitaba mm, cambiar porque estaba bien, estaba en armonía con Dios, Cristo no tenía que venir a salvar al ser humano, viene a salvarlo porque el ser humano cae en pecado. Pero por la otra parte, este razonamiento que después voy a repetir en otro momento, si la solución hubiera sido quitar la ley de Dios, Cristo no hubiera tenido que venir a morir, porque sencillamente Dios quitaba su ley, cada cual hiciera lo que quisiera y ya no había pecado. Ya el pecado no existía, porque no había ley que dijera esto está mal. Pero como que Dios es el bien verdadero, Dios es el amor verdadero, la ley de Dios, que es santa igual que Dios es santo, es amor igual que Dios es amor, es fija, no se puede quitar, no se puede violar. Entonces, en el texto que vamos a leer ahora, vamos a señalar qué cosa es usar bien la ley de Dios. Y la ley de Dios, ¿a quién se le aplica? Así que leemos versículo 9. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo. Sabemos que la ley no está puesta para el justo, sino para el injusto y desobediente. Es a los impíos y pecadores. La ley de Dios es a los impíos y pecadores. Por eso es que la ley dice, no tengas dioses ajenos, no tomes el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, porque impíos y pecadores son las personas que están en rebeldía contra Dios. Aquí el apóstol está señalando el aspecto de la ley de Dios que tiene que ver con la relación entre Dios y el hombre, o entre el hombre y Dios, la conducta que debe tener el hombre para con Dios. Las personas que son impías, que se rebelan contra Dios, que son injustas, ellos están violando la ley de Dios. La ley de Dios señala que ellos están pecando y están yendo por el camino de la perdición. Por eso es para los injustos, para los desobedientes, aquí es a los padres, pasa a la ley de Dios que tiene que ver con el ser humano. Y voy a volver a leer desde el 9 para que lo vayamos notando. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y a los desobedientes, a los impíos, o sea, a los que no tienen Dios, y pecadores, a los irreverentes y profanos. Todas estas partes es la ley de Dios que tiene que ver con que el ser humano ame a Dios sobre todas las cosas. Los que no lo hacen
son los que están violando la ley de Dios y a ellos se les aplica esto. A los parricidas, matricidas y homicidas, o sea, a los que no honran padre y madre, y a los que matan, a los fornicarios, o sea, a los que van detrás de los deseos carnales, del sexo, del adulterio. No estoy diciendo que el sexo sea pecado, porque Dios hizo al ser humano sexual, sino a la forma inadecuada al adulterio, a la fornicación, que eso sí es pecado. A eso me refiero. Dice a los fornicarios, a los sodomitas, o sea, a los homosexuales en práctica. Digo en práctica porque una persona puede tener un problema, pero no lo practica. Así que en ese sentido no son sodomitas, porque no lo practican. Pero los que lo practican, aquí están condenados. A los traficantes de hombres, o sea, a los que llevan la esclavitud, a los que abusan de otras personas, a los mentirosos, a los perjuros y a todo el que se opone a la sana doctrina, según la gloria, según el glorioso evangelio de Dios, bendito que me fue encomendado. Así que el apóstol Pablo, encomendado por Dios, predicó el evangelio. Pablo honra a Dios, pero él dice, la ley de Dios para quién fue dada. ¿Quién está? Es una forma también de decir esto. ¿Quién está bajo el peso de la ley? ¿Y quién vive bajo la gracia? El que vive bajo el peso de la ley no es el que guarda la ley, sino el que la viola. Por eso la ley está dada para esas personas. Si una persona es blasfema, está bajo el peso de la ley. Si una persona tiene dioses ajenos, está bajo el peso de la ley. Si una persona no guarda el día de reposo, sábado, que Dios estableció, está bajo el peso de la ley porque la está violando. Pero esta no es la ley de Moisés, este es el decálogo, la ley de Dios que existe siempre, porque el sábado no es ley de Moisés, el sábado no comenzó en el Sinaí, el sábado está desde que Dios crea a las personas que deben adorar a Dios. El sábado nos enseña quién es el creador y adorar al creador. La ley está sobre el adúltero, sobre el ladrón, sobre los que no honran ni a su padre ni a su madre, están contra los envidiosos, los mentirosos, los codiciosos. La ley está bajo la ley, es violar la ley. Y si uno guarda toda la ley, pero falla en un solo punto, en un solo punto, usted guarda toda la ley, pero, pero falla en un solo punto, queda condenado y violó toda la ley, porque la ley de Dios se debe guardar completo. ¿Quién está libre de la ley? El que no la viola. Vuelvo otra vez al semáforo, a la luz. Yo voy manejando, está la luz verde puesto, sigo adelante. Me ponen en la luz roja, me detengo. Hay un alto, me detengo. Un pare, me detengo. Le tengo que ceder el paso a uno, a otro, me detengo y le cedo el paso. Cuando yo hago eso, no tengo condenación. Para mí no hay ley porque yo no la violo. La ley se da y se aplica
para destruir al que viola la ley, no al que vive de acuerdo con lo que la ley enseña. Como que el apóstol Pablo presenta que quiero hacer el bien y no puedo, y naturalmente hago el mal que no quiero, enseña que la lucha es verdadera y que un ser humano por su propia cuenta no tiene manera de vencer. Pero Pablo exclamó, gracias a Dios por Jesucristo. Y yo exclamo también, gracias a Dios por Jesucristo. Porque la ley está puesta en forma de no, como ya hemos estado analizando, esa ley ya no soy yo que la voy a guardar por mi capacidad, sino que Cristo vino, murió por mí y por la fe en Cristo y por la gracia de Cristo y por la obra del Espíritu Santo en mi corazón, voy a tener armonía entre mis hechos y mi adoración a Dios. Y ya no va a triunfar el pecado o la carne sobre uno, sino va a triunfar el bien y la salvación. Pero ese triunfo no lo logramos nosotros. Dios lo obra en nosotros. Por eso la salvación se alcanza por la fe en lo que Dios hace por nosotros. Por la fe en que el Espíritu Santo me enseña y me guía. Por la fe en que Jesús vino a la tierra y dio su vida y triunfó para darme su triunfo. Intercede por mí para ayudarme. Y también porque el Padre da el Espíritu, el Padre da el plan de la redención, envía a su Hijo a morir por nosotros y envía a su Santo Espíritu para que nos enseñe y nos capacite para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Llegamos hasta aquí con nuestro tema. Nos encontraremos en nuestra próxima grabación para seguir estudiando acerca de la ley de Dios. Nos vemos en la próxima grabación.